¿Qué tal, amigos de Cuatro Peregrinos? Nos encontramos con una persona muy especial. Tiene una historia muy bonita de emprendimiento, de vida política. Con nosotros se encuentra Eduardo Cardona. Eduardo, ¿quién es Eduardo para las personas que no te conocen? Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación a este podcast de Cuatro Peregrinos. No, gracias por la invitación, hombre, Andrés. Hablar de uno es un poquito difícil, ¿no? ¿Yo qué te puedo decir? No, yo me considero un ciudadano que, como la mayoría de los colombianos, tiene sueños, ha tenido frustraciones, ha trabajado por sus sueños, se ha estrellado con la vida, se ha levantado y he tenido varios emprendimientos en mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué emprendimiento puede ser más hermoso que el ser padre? De acuerdo. Eso sí es emprendimiento, porque eso es uno en ceros de cómo tratar cada situación, cada cosa, y ahí hay que aprender y equivocarse y corregir. Pero bueno, en resumidas cuentas, te cuento, soy un ciudadano que trabajo, que tengo una familia, que tengo sueños, que quiero este país, que he tenido la fortuna de hacer lo que me gusta. Soy abogado, luego entonces he trabajado mi vida entera en el mundo de las leyes y eso ha sido algo sumamente apasionante para mí. Como bien lo dijiste también, he acompañado ese cariño por las leyes con la política, que son cosas que van muy de la mano, por eso he sido un estudioso del Estado. Me ha encantado la parte académica. Si me lo preguntas, yo creo que lo que más he hecho en la vida, además de trabajar, he sido estudiar. Para mí la universidad es un tema muy importante, y no solamente como estudiante, donde he tenido la posibilidad de hacer varias cosas, sino también como profesor. Amigos de Cuatro Peregrinos, Eduardo, como ven, es una persona muy sencilla, pero les voy a decir, porque yo averigué muy bien tu historia, Eduardo, los títulos que tienes. Eres abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, candidato a doctor en Derecho Público, profesor universitario. Digamos lo que eres una gran persona, pero yo sé que llegar hasta este punto no ha sido fácil. Tienes una historia de resiliencia muy importante. A tus 14 años se te muere tu mamá y te toca enfrentar una vida que a muchos nos tocó. A mí, por ejemplo, me crió mi abuela, porque mi madre fue madre soltera y a ella le tocaba trabajar y estudiar de noche, como es tu historia también. Pero cuéntales a los amigos de Cuatro Peregrinos esa historia de tu inicio, de tu niñez. Pues, Andrés, mira, yo fui un niño muy feliz. Yo fui un niño amado, yo tengo que decirlo. Tuve unos padres que me quisieron, unos hermanos mayores. También yo soy el sexto. Buena familia paisa, ¿no? Buena familia paisa. Lo que pasa, mi querido Andrés, es que cuando uno tiene sus impactos, como perder la madre a los 14 años, en una etapa tan difícil como la adolescencia, eso es una bomba. Eso es un caos, porque por eso se llama adolescencia, porque tú adoleces de todo, adoleces de madurez, adoleces de sensatez, ¿cierto? Adoleces de conocimiento, adoleces de un mundo de cosas, y por eso se llama adolescente. Pero esa etapa se superó, tuve pues el apoyo de gente que me ha querido mucho en la vida, porque perder la madre a esa edad y continuar con la vida normalmente no es fácil. Tengo una hermanita muy importante para mí, una mujer que es unos años mayor que yo, que hizo un rol muy importante. Tengo unos hermanos que también me han querido mucho, de tal manera que no tengo queja en ese sentido. Pero digamos que sí, fue uno de los golpes tal vez el más grande que pueda tener una persona, no importa la edad que tenga. Yo creo que la mamá es ese ser maravilloso que no importa la edad que tengas, la llamas permanentemente. O me acuerdo de mi mamá, o lo que mi mamá decía. Oh, mamá, qué rico que estuvieras aquí, o que hubieras podido conocer a mis hijos. Se hubieran enloquecido con Jerónimo y con Renata. Eso sí, se lo garantizo. No pudo. Ahí cuando veo a mi hijo tiene 10 años, yo digo, apenas 4 añitos más que él, perdí a ese ser maravilloso, pero hizo un trabajo importante, Andrés, porque dejó unas bases sólidas que fueron las que me permitieron salir adelante, con el acompañamiento de una abuela que tuve maravillosa, que se murió pues tiempo después. Mi papá también cumplió un rol muy importante. Mis hermanos, todos mis hermanos muy especiales. Mi hermano Juan David fue como un padre para mí, pero se supera y se vuelve uno fuerte. Qué bueno, Eduardo. Digámoslo, este es un bonito mensaje para las personas que nos están escuchando, que siempre hay que seguir adelante, y cuando hay valores en la familia, por eso es importante educar esos valores
familiares, ¿no? Se logra eso que tú estás contando con tanto cariño, ¿no? Que de pronto para algunas personas son momentos difíciles, duros, pero tú lo cuentas con gran cariño. ¿Cómo llegas a ser el concejal más joven? Cuéntanos esa ocasión a los 18 años, ¿cómo llegas a ser, perdón, primero eres edil, después concejal? Cuéntanos esa historia, cómo llegas primero a edil y después a concejal. No, yo estaba una vez escuchando la radio en Pereira cuando oigo que la Secretaría en ese entonces de Desarrollo Comunitario abría las inscripciones para ser candidatos a edil. Y yo decía, candidatos a edil, qué interesante, eso de qué será. Me fui a buscar la norma, encontré la norma en ese momento y decía que efectivamente existían unas organizaciones territoriales, unos entes territoriales que llamaban comunas y entonces que estaban conformadas por barrios y que eran personas que hacían parte de una corporación pública que tenían que trabajar por la comunidad, y a mí siempre me había encantado como ese tema de como de empujar el barrio, como de empujar la comunidad, como de mirar qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y fui, y créeme, fue algo como instintivo, de yo quiero hacer eso. Efectivamente me puse a estudiar, me inscribí y bueno, en ese momento se dieron las cosas, hice una campaña puerta a puerta. ¿No te parece que esa campaña fue muy especial? Porque yo, que soy un hombre obsesivo con la ortografía, me pasó algo muy particular, es que cuando mandé a hacer mis tarjetas para poder decir que era comunero de Boston, que era como se llamaba en ese entonces la comuna mía en Pereira, la señora de la tipografía me le puso una tilde a la O, entonces yo empezaba comunero Boston, yo no podía repartir unas tarjetas, y entonces tuve que coger en ese entonces ya existía, claro, está el liquid paper, entonces eran como, no sé, como 2.000 tarjetas, y a todas las tarjetas tuve que borrarles esa tilde, y entonces yo la repartía con un tachoncito ahí, pero yo prefería eso desde entonces que salir con un error de ortografía a repartirla. Pero fíjense que 499 ciudadanos en ese entonces, no me acuerdo, nunca olvidaré esa cifra porque fue muy importante para mí. Y eso me permitió como penetrar en la política pereirana, conocer la clase comunal y comunitaria, relacionarme con la política en general. Y bueno, y en adelante pues tuve la oportunidad de ser primero suplente en el Consejo Municipal y posteriormente concejal titular. Estuve entre el año 2001 y el año 2007 y estoy absolutamente seguro, porque así me lo recuerda la gente con cariño, quise ser siempre el concejal de los debates, concejal que llegara, que estudiara, que hiciera proyectos de acuerdo serios. Siempre me preocupé y me gustaba estar en la comisión de presupuesto, porque yo siempre he creído que donde están los recursos y la transparencia en el manejo de los recursos es donde se pueden hacer realmente transformaciones, y desde ese entonces lo empecé a hacer. Disfruté mucho esa etapa. Posteriormente, fíjese, empecé con un liderazgo departamental. Ahí tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación Risaraldense de Concejales, y ahí fue donde penetré no solamente la política pereirana, sino la de los 14 municipios, haciendo amigos extraordinarios. Es que además Risaralda es espectacular. Yo sé que todo Colombia es muy bello, ese Quindío sí que es lindo, Caldas también, pero nuestra geografía, nuestra topografía, nuestra gente, nuestra cultura, todo lo que nosotros somos es de locos, es algo que enamora. Entonces, recorrerme esa geografía risaraldense fue una de las mejores experiencias, que posteriormente lo tuve que hacer en otro escenario político, que seguramente más adelante con esa investigación. Más adelante lo hablamos, claro que sí. No, qué bueno, Eduardo. Digamos lo que de base tienes como esa vocación, porque no es un tema que te llegó de la noche a la mañana, sino que es una vocación de muy joven, ¿no? Este tema de ayudar a la gente y ser político. Era niño muy pequeño en el colegio, me acuerdo que cuando eso ya se empezaban a hablar de los representantes del colegio. Y yo me acuerdo que primero de primaria yo me paré en un pupitre y yo le dije a los estudiantes que yo quería ser su representante. Yo nunca olvidaré eso. Lo que pasa es que en ese entonces no tenía como la formación, claro está, no tenía, pues es una obviedad, pues porque tenía 6 años. Y yo me acuerdo que seguramente en la casa oía decir que el arroz estaba muy caro y que la leche estaba muy cara. Y el discurso que yo le hice a los niños de primero de primaria fue ese, que si votaban por mí, yo iba a trabajar para que la leche y el arroz no fuera tan caro. Obviamente los profesores topiados de la risa. Oh, muy bueno. No es cierto, pero pues los niños eso tampoco era un problema para ellos, ¿cierto? Pues sí, era una preocupación como de adultos, pero nunca olvidaré como esa sensación. Yo decía, pero yo, ¿por qué decía eso? Seguramente en la casa se quejaba. Ah, pues no, Eduardo, muy bien. Algo que me llamó mucho de la historia, de tu trayectoria como es tu eslogan, fue que fuiste defensor de víctimas, no solamente en temas públicos, sino privados. Llegaste más o menos a unas 500 víctimas que lograste defender. Cuéntanos cómo esa labor
bonita, ¿no? Porque pues no cualquiera se pone la camiseta de otras personas, colocarse los zapatos de otras personas. Cuando yo termino el Consejo de Pereira, intento pues hacer algunas cosas en política, pero finalmente tomo una decisión de vida. Y la decisión de vida era dedicarme a ejercer mi profesión. Mi padre ejerció la profesión por 40 años y yo siempre supe que eso era un ejercicio no solamente digno, sino del que se podía vivir también muy bien y que además, como me apasiona tanto el derecho, era la oportunidad también de servir de otra manera. Y efectivamente yo termino esos periodos en el consejo, conozco a mi esposa Diana Marcela antes de terminar ese periodo, pues obviamente tenemos un noviazgo y luego resolvemos, además de casarnos, irnos a vivir a Bogotá. Y yo tenía la firme convicción de que no quería estar más en el sector público, sobre todo en la política, a tal punto que descarté cualquier posibilidad de estar en el sector público y quería ejercer mi profesión como abogado. Difícil porque montañero de Pereira, en Bogotá, la ciudad tan grande. Al principio yo me acuerdo que yo me perdía. Una vez estaba tan angustiado que yo paré el carro y yo decía, tengo ganas de llorar porque ¿Qué dice? me abrumaba, ¿cierto? Es una ciudad hostil, pero es muy bella. Es una ciudad que te da muchas oportunidades. Y 14 años en Bogotá, todavía lo estoy porque tengo oficina ya en la ciudad de Bogotá, aunque mi sede es Pereira. Y yo tomé la decisión de hacerlo y empecé a ejercer mi profesión como abogado. Y una de las decisiones era que yo quería, pues, representar determinadas personas como abogado penalista y administrativista que siempre me había perfilado, y empiezo a abrirme un nombre y un espacio en la ciudad, una ciudad con abogados muy grandes y abogados muy importantes. Pero yo tenía, digamos que, primero las ganas de salir adelante, la convicción por el derecho y la ética profesional, porque cuando yo hablaba con las víctimas, lo primero que ellas encontraban en mí era una persona que les iba a decir la verdad, que los iba a tratar con respeto. Y eso dio resultado. Yo empecé a hacerme un nombre en la ciudad y la gente empezó a decir, mira, aquí hay unas víctimas de empresas privadas o víctimas inclusive de agentes estatales o víctimas del Estado. Allá hay un abogado que tiene la paciencia, que tiene las ganas. Sí, está muy joven, pero tiene con qué, tiene perrenque. Y yo empiezo a hacerme un nombre en la ciudad y empieza a llegar la gente. Y como bien lo dice, yo digamos que puedo tener, no sé, un récord será propio que puede estar superando las 500 víctimas en procesos penales. Es decir, ha sido como una especialización en la que trabajé por muchos años antes de volverme abogado corporativo, porque me dediqué a este tema y posteriormente, pues, cuando ya estructuré una firma y una empresa, tomamos una decisión estratégica con mi esposa, que además es mi socia, enfocar el tema hacia otro tema. Aunque lo digo, lo sigo haciendo, sigo defendiendo a algunas víctimas, lo sigo disfrutando, lo sigo apoyando. Y claro está, además de un servicio importante social que yo sentía que hacía, pues obviamente también lograba la indemnización para esas personas y claro está, que no tenían cómo pagar un buen abogado, entonces eran asuntos que podíamos trabajar a resultado. Entonces, si se ganaba el proceso, ganábamos todos, y si no, pues perdíamos todos. Y así fue como nos hicimos ese nombre en Bogotá y en buena parte del país. Genial esa convicción y esa labor de ayudar, como te venía diciendo. Y bueno, ya entramos a una etapa, es de admirar mucho también, y es ser emprendedor, ¿no? Crear empresa, sostener una empresa en Colombia no es fácil. Muchos de los podcasts que yo he realizado son historias que decían, miren, yo me endeudé y a los 2 días al mes nos mirábamos con el socio o yo mismo diciendo, ¿de dónde voy a sacar para el otro mes, para el otro día? Porque no lo voy a lograr. Así es. ¿Cómo es emprender? Y sobre todo, Eduardo, de modelo de protección de libre competencia económica, que es la primera vez que se implementa en el país. Es decir, además de tu formación de abogado, pues también entras un poco a conocer mucho el tema financiero, el tema de SARLA, de tema de evitar lavado de activos. Me gusta que manejas ese tema de anticorrupción antes en la parte privada, que puedes implementarlo aún más en la parte pública. Entonces cuéntanos ese tema de emprendimiento, esta novedad que tú le traes al país. Cuéntanos eso, Eduardo. Pues mira, yo recuerdo con cariño 2 emprendimientos. Uno, el que estás mencionando, y es cuando me vuelvo un abogado corporativo, ¿no es cierto? Que doy como ese giro hacia asesorar, digamos que grandes problemas y grandes empresas. Ese es uno. Pero el otro es cuando empecé a ser abogado, que te estaba contando. Es que esa etapa yo se la digo a mis alumnos.
es como de las que más orgullo me da, porque es que yo he litigado en las inspecciones de policía, en las comisarías de Colombia, pero también en los juzgados, en los tribunales y en las altas cortes. Y eso, digamos que es el pergamino para mí más valioso, escuela de menos a más en el ejercicio de mi profesión. Ya obviamente con los años empiezo otro emprendimiento. Ese emprendimiento tiene otro enfoque, y es que Colombia, con ocasión de la membresía en la OCDE, empieza a adquirir una serie de compromisos internacionales en materia de lucha contra el delito transnacional, contra la corrupción privada también, pública sí, pero también privada. Y entonces empieza a haber una serie de exigencias a las empresas en Colombia que antes solamente se las hacían a las grandes multinacionales, pero no a las empresas medianas y a las empresas grandes. Y entonces nosotros empezamos con Diana Marcela, que es una visionaria, que es mi esposa, a pensar qué chévere montarnos en esta nota en la cual nosotros contribuyamos a proteger algo en lo que creemos mucho, que es el libre mercado, la economía abierta, la libre empresa. Y si queremos que ese sistema económico funcione, hombre, vamos a contribuir a que funcione. Empezamos a ofrecerle a los empresarios, cuando eso no era obligatorio, programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento en programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, programas de cumplimiento de ética de la empresa, etcétera. Pero de un momento a otro, el gobierno y las superintendencias empiezan a exigirlo. Ya no era una buena práctica, sino que lo empiezan a exigir. Y nosotros veníamos desde que era una buena práctica, y las empresas a las que se les exigía eran cada vez más pequeñas. No pequeñas, sino digamos las medianas. Pero es que antes eran las muy grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que los criminales, digamos que las organizaciones criminales, tienen como costumbre utilizar las empresas legales, que a veces por ingenuidad o desconocimiento terminan prestándose, por ejemplo, para lavar delitos producto de actividades ilícitas, que no solamente es el narcotráfico es apenas una de las manifestaciones del crimen. Y entonces empiezan a exigirle a estas empresas, y nosotros les empezamos a decir, vamos a protegernos. Pero es que el gobierno no puede tirarnos esta carga para nosotros proteger el mercado, porque nosotros tenemos que pagar impuestos y tenemos que trabajar. Y yo les digo, es verdad, ojalá que no fuera así. Pero nosotros somos los más interesados en proteger nuestra economía liberal, nuestra economía de mercado. Tenemos que proteger nuestro entorno económico, y no podemos permitir que los criminales, pues hombre, vayan a deslegitimar la economía liberal y la economía de mercado. Vamos a cuidarnos, y para eso desarrollamos unos métodos que tienen que ver con programas de cumplimiento, que son unas matrices de riesgo, unos mapas de calor, unas técnicas para identificar las alertas de algún tipo de conducta que pueda venir del exterior hacia las empresas, que puedan comprometer la empresa, o inclusive detectar al interior de las empresas personas que quieran utilizar la empresa también para cometer ilícitos. Y eso nos ha permitido desde ese entonces, pues, decir con toda la autoridad es que mi firma, que es Compliance, Risks and Law, que es cumplimiento, riesgos y derecho, es pionera en Colombia en programas de cumplimiento. Y eso ha sido sin duda uno de los más grandes aciertos, porque uno siente que hace lo que sabe, lo que le gusta, que es el ejercicio del derecho, pero también el manejo de los riesgos empresariales, que es una parte que maneja Diana Marcela, y esa combinación de gestión de riesgos con el derecho es algo maravilloso para proteger nuestra economía, y las empresas lo vienen haciendo. Ahora, me preguntas por un tema muy especializado, ¿no? O sea, has hecho la tarea, mi querido amigo, porque además de los programas que te he venido contando, que les he venido contando a tus oyentes, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en materia de transparencia y ética empresarial, que son ya exigencia para determinadas empresas, hay un cumplimiento que es mi preferido, que es donde te digo que también somos pioneros, que son los programas de protección a la libre competencia económica. Eso es todo un cuento. De hecho, mi tesis doctoral la estoy haciendo en ese tema, en una de las empresas que yo asesoro, que es una multinacional muy importante del sector automotriz, donde estamos implementando ese programa, y ese es el primer programa hecho en Colombia con base en una norma técnica que se llama la norma técnica del ICONTEC 6378. Hay otras empresas que lo han intentado, empresas muy grandes, muy importantes también, pero aún no lo han logrado, o por lo menos hasta hace poco no lo habían logrado, demostrar cómo las buenas prácticas en materia de competencia son tan importantes para proteger nuestra economía. Me has oído hablar de economía por algo muy sencillo, y es que yo soy un convencido de que la libre empresa
es el modelo económico que permite salir de la pobreza. Y está demostrado en el mundo, ¿no, Eduardo? O sea, está más que demostrado. Ese tema de volver estatal todo, de que papá Estado haga todo, pues lo que hace es que no haya competencia, no haya tecnología, no haya mucha evolución y tú lo tocas muy clave. Vamos a ver más adelante cuando le contemos a los amigos de Cuatro Peregrinos cuál es tu próximo paso más reciente, más próximo. Yo creo que va a ser un tema muy importante para ti y para ese paso. Pero muy bien, dale, Eduardo. No, mira, Andrés, es que si usted va a defender un modelo económico liberal como el que nosotros defendemos, el que particularmente defiendo, de la libre empresa y de las economías abiertas, pues hay que cuidarlo, hay que protegerlo. No podemos dejar que se corrompa. Y si vamos a competir, tenemos que competir leal y libre. Para que haya libertad en la competencia tiene que ser leal. Y por eso las empresas deben poner capacidad en competir muy duro, claro, por sus competencias, por su competencia directa si se quiere, pero con ética empresarial. Porque si no, resulta que jamás las personas que quieran salir de abajo hacia arriba, los emprendedores, las personas que quieren hacer empresa, que quieren penetrar el mercado, jamás van a poder crecer. Porque siempre va a haber monopolios o prácticas restrictivas de la competencia o abusos de posición dominante, y resulta que los programas de protección a la libre competencia económica que nosotros hemos hecho, que no solamente se lo hicimos a esa empresa multinacional que le menciono, sino inclusive la primera empresa de economía mixta del Estado, también la hicimos nosotros. Si nos gusta tanto la economía liberal y la economía de mercado, cuidémosla con buenas prácticas de participación en el mercado, sin monopolios, sin prácticas restrictivas, sin excluir a nadie de la competencia, permitiendo que la gente compita en igualdad de condiciones, dándole apoyo incluso a los que están empezando y a los que están intentando entrar a esa economía de mercado. De eso se trata la libre competencia y por eso ese programa que es tan interesante es uno de mis preferidos. No, excelente, Eduardo. Y en la faceta de profesor, ¿cuántas veces te ha corchado un alumno? Hombre, me gustaría que me corcharan mucho más, porque ese sí es el escenario en el que yo más disfruto. Yo cuando estoy en un salón de clases me transformo, ¿sí? Se me pasa el tiempo y tengo una buena noticia a los alumnos también, y lo digo sin falsa modestia, porque yo creo que ellos reconocen cuando un profesor lo entrega todo. Yo cuando estoy frente a mis alumnos no ahorro conocimiento, porque es que además yo no solamente hablo desde lo académico, que es una cosa muy importante, sino desde la práctica. Entonces, cuando yo explico en mis clases asuntos del derecho, siempre lo hago, por ejemplo, con mis sentencias, es decir, con las sentencias que he sacado adelante y hasta con las que he perdido, ¿no es cierto? Con mi experiencia. Yo digo, mire, este caso lo tuve y este caso lo manejé así. Y esto fue lo que me dijo el juez de primera instancia. Y esto fue lo que me dijo el juez de segunda instancia. Y luego lo gané en una acción de tutela contra sentencia judicial. Y así es que uno se entrega por completo a sus clientes. Y uno lucha por sus clientes hasta el final. Y usted empieza a contar en los detalles de cada caso. Y eso lo empata luego con la teoría y les entrega el conocimiento. Porque un compromiso importante de un profesor de derecho es contribuir a que hayan buenos abogados. Bueno, llega una parte en tu vida en que te dicen, oiga, Eduardo, por tu trayectoria, usted puede ser un buen gobernador, estás preparado, eres una persona honesta, una trayectoria ya de buen tiempo, como lo acabamos de escuchar. ¿Cómo es ser candidato a una gobernación? No debe ser fácil, ¿no? ¿Cómo es eso, Eduardo? ¿Cómo es esa experiencia cuando te lanzas a la gobernación de Risaralda? Cuando tomé esa decisión la hice de manera muy consciente, sabiendo que era algo muy difícil, pero que valía la pena intentar, por el amor que tengo por esta tierra, por las ganas que mantengo de trabajar. Y yo sé que una persona desde el Ejecutivo, llama alcaldía o gobernación, pues tiene la capacidad, porque tiene un manejo presupuestal que le permite impactar positivamente a la comunidad, y eso a mí me motivaba mucho. Yo soy de las personas que hago cosas y hacer que pasen las cosas. Lo que pasa es que para que eso suceda hay que ser candidato primero, porque gracias a Dios además estamos en una democracia, ¿no es cierto? Entonces usted hay que ir y conquistar el pueblo y la gente y los sectores de la sociedad, y ellos deben estar convencidos de que usted es la persona. Que es que hay otros elementos que juegan.
Sí, podíamos ponernos a quejarnos sobre el sistema, pero otra regla de oro que yo tengo es que yo víctima no soy, yo soy un batallador por excelencia. A mí me gana, yo no gané esa gobernación por las razones que sea. Que había gente que tenía recursos inagotables, y yo no, ¿cierto? Entonces no era el momento de Dios, Dios no me tenía para eso, ¿cierto? Había que ser paciente. Yo hice una campaña que me encantó, una campaña donde disfrutaba los debates más que ninguno. Para mí lo más importante era poder llegar y que la gente sintiera que yo los respeto tanto, que me preparo para los debates, que me sé mi programa de gobierno, que nadie me lo hizo, que lo hice personalmente, obviamente acompañado de gente maravillosa y de estudiosos del tema, pero bajo mi liderazgo, porque yo era el que tenía que salir a decir a la gente cuáles eran las propuestas. Y eso lo disfruté esos debates. Disfrutaba la manera en la que yo hago la política, porque la política yo la hago conversando. Entonces yo voy donde la gente, yo saco el volante, yo me paro en los semáforos, ahí me gusta irme para el megabús, ¿cierto? Para el transporte público, para la salida de las fábricas, a la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar me voy a jugar ajedrez y lo disfruté y saqué unos votos importantes. Yo no estoy diciendo que haya sido una vota, pero saqué casi 34,000 votos, que consiga los pues. Con eso llenamos el estadio Hernán Ramírez Villegas cuando vamos a ver a jugar al Pereirita. Es decir... pues muy bien. Entonces para mí es un orgullo que esas miles de personas me hayan considerado como la mejor opción. No se dieron las cosas, eso es otra cosa. Los tiempos de Dios no hay que pelear con ellos. Lo cierto es que lo hice con toda la responsabilidad, lo hice con todo el cariño por mi tierra. Bueno, no, muy bien, Eduardo. Hablemos un poco de ese Eduardo, cuando ya estás en tu casa. ¿Eres melómano, salsero? ¿Qué género musical te gusta, Eduardo? Mira que a mí me gusta casi todo, ¿no? Es decir, a mí me gusta como la música para determinados momentos. Me gusta estudiar con música clásica, me gusta parrandear con salsa, hasta reggaetón a veces, no tengo problema. Y uno que otro aguardientico, Eduardo, me imagino. Y también nos tomamos uno que otro aguardientico de vez en cuando, con la señora, paso muy rico con ella, con algún grupo de amigos que tenga. Soy más de tertulia, ¿cierto? Me gusta conversar. No obstante, también a veces salgo a bailar con mi esposa y algunos amigos. Pero no, mira que a mí me gusta todo tipo de música. Hasta tangos. Por ahí hay unas entrevistas donde me han puesto hasta cantar tango. No sé si las has visto. Y me gusta porque mi papá me enseñó el tango, ¿cierto? Toda esta gente de lo que llamaban antes el viejo Caldas era muy tanguera. Y entonces los viejos de uno cantaban todo el día tangos. Los boleros también de los papás, eso uno creció escuchándolos. También oigo musiquita popular, no tengo ningún problema, fue muy buena. Pero pues si me lo dices, sí, tengo unas preferencias me gusta la música clásica en particular. Para mí, mi escritor favorito es William Ospina, ¿sí? Porque me gusta mucho la historia, además que es paisano mío, tolimense. ¿Cuál es tu escritor favorito? Pues mira, yo te lo voy a poner en dos. A mí me gusta mucho la novela judicial y yo me he leído, yo creo que casi todos, ¿no? Los libros de John Grisham. Grisham es un escritor norteamericano que escribe muy bien la novela judicial, que me apasiona como buen abogado, pero ahora desde el punto de vista de la historia y la filosofía, soy un seguidor de Harari, de Yuval Harari. Me parece que es un hombre que está diciendo cosas muy importantes desde hace muchos libros, ¿no? Desde Animales a Dioses hasta su último libro, Nexus, que es un libro muy interesante también sobre el valor de las comunicaciones, lo que las comunicaciones han sido para el hombre. Diría que si me tocara escoger, te mencionaría esos dos. Qué bueno, Eduardo. Bueno, ya pasemos próximo emprendimiento. Eres candidato al Senado. Para los que no te conocen, Eduardo, ¿qué quieres implementar? ¿Qué quieres llevar al Senado? ¿Qué leyes quieres impulsar? Conocimos la historia de Eduardo y además quiere proponer lo siguiente. Eduardo, ¿qué vas a proponer? Mira, Andrés, desde que yo tengo memoria, Colombia no había afrontado una situación tan riesgosa en materia de lo que es el respeto por nuestras libertades y nuestra democracia. Yo te puedo hacer un listado de normas que quisiera sacar adelante. Seguro que las podemos hacer, pero en este momento lo que tenemos que pensar es cómo podemos llegar al 2026, uno, y tener elecciones libres, y dos, recuperar el país en unos temas en los que hoy viene siendo caotizado. Es un caos. Es un país que está endeudado, nunca habíamos tenido una deuda tan grande como la que tenemos, que ya estamos llegando a los 1.000 billones de pesos. Este es un país que va a ser inviable en muy poco si seguimos con esta manera de gastar de manera irresponsable.
Esto es un país que yo te pudiera decir que en los últimos 2 años podemos estar hablando de los 25 billones de pesos solo en burocracia. Esto es un país que en este momento tiene unos problemas de orden público y de inseguridad como no los teníamos hace más de 20 años. Entonces, claro que vamos a sacar unas iniciativas adelante, pero lo primero que vamos a hacer es poner este país en orden, que hasta nos habían admitido en la OCDE, que son los países, digamos, más importantes del mundo. Sabíamos que no estábamos todavía en esas ligas, pero pertenecer a ese club, si se quiere, nos permite medirnos con los grandes. Cuando uno se mide con los grandes, pues se exige más. Y yo pudiera hacer un diagnóstico más negativo, si se quiere, pero también quiero hablar de la esperanza, de la solución que tenemos. Nosotros tenemos en este momento una oportunidad espectacular. Es ese sentimiento generalizado, ¿no? Uno se pone a hablar con los compañeros, con el vecino, con el taxista, con el del bus, hasta con el vendedor ambulante y dice, estamos descuadernados, está difícil el tema. Yo, al igual que tú, Eduardo, pienso mucho en mis hijos. Exacto. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Si a alguien no lo mueve los hijos, yo creo que no lo mueve nada. Exacto. Y si la gente no es consciente de eso, de que tiene que haber un norte, tiene que haber mejores cosas, mejores oportunidades para ellos, el tema es difícil, ¿no? Es muy difícil y yo creo que de alguna manera hay que sacarle a esto un saldo pedagógico positivo de lo que nos pasó. Porque yo recuerdo que antes la gente decía, no tenemos nada que perder, este país es inviable, estamos peor que en Venezuela, la salud no sirve, la educación tampoco. Y yo entiendo que la inconformidad hace parte de la vida porque uno siempre quiere más, pero no podemos dar esos saltos al vacío. Si usted me pregunta cómo estaba la salud antes de este gobierno y cómo está ahora, yo creo que sobra la explicación en decir, mira, en este momento hay más de 1 millón de tutelas por negación de servicios de salud. O sea, la gente se está muriendo literalmente, ¿no es cierto? Se explotó el sistema, se explotaron las EPS, la gente no está teniendo acceso a sus medicamentos, pero eso lo podemos enderezar. Yo no quiero ser aquí apocalíptico, lo que quiero decir es que entendamos lo que nos está pasando y vámonos todos a solucionar el problema. El problema es que también le descargamos eso a los políticos y entonces decimos, no, es que este no sirvió, es que este no lo hizo. Venga, pues métase a ayudar y ayude a elegir la gente buena, porque es que esa es otra. A la gente le encanta quejarse de la clase política, pero se nos olvida que es que esos angelitos no llegan allá solitos, ellos llegan es con votos, y los votos los pone la gente, ¿no es cierto? Entonces metámonos todos, porque tenemos una organización que es el Estado, que tiene que estar administrada por los mejores, y ahora sí que nos va a tocar, porque este país no solamente hay que volver a recuperar lo bueno que teníamos, sino proyectarlo hacia el futuro, porque el discurso tampoco puede ser, hagamos todo lo que teníamos antes para que estemos bien. No, el discurso debe ser, tomemos las correcciones que tenemos que tomar para recuperar lo que hemos perdido, pero vamos a avanzar, porque tenemos que estar mejor que antes. Pero tenemos mucho por hacer. En materia de seguridad tenemos demasiado por hacer. Si nosotros no tenemos seguridad, sencillamente no va a poder haber inversión. Si no tenemos inversión, no va a poder haber, no podrá haber empresas. Si tenemos empleo, no podremos tener empleo. Sencillamente tenemos que tener unas prioridades. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo era concejal de Pereira, yo me acuerdo que una vez llegué a mi pupitre de concejal y encontré un sufragio. Tenía 20 y pico de años. Decía, si pasan de la Virginia a Risaralda, si pasan de Cerritos, que comunica con la Virginia Risaralda, los secuestramos. Y fue la época en la cual, recordarán tus oyentes, Andrés, mataron a los diputados del Valle y mataron a todos los concejales de Rivera Huila. O sea que pensar que pudieran llegar a hacernos eso era normal. Cuando yo miro hoy otra vez la situación del orden público, me encuentro y digo, Dios mío, otra vez el secuestro se duplicó, la extorsión se disparó, los ilegales están como Pedro por su casa, envalentonados, hasta admirados, aplaudidos incluso por el mismo gobierno, si se quiere, que se levanta a trabajar todos los días, que se levanta a criar a sus hijos, que les enseña los valores de la vida, del respeto por el otro, de lo importante que es ser honrado y honesto en la vida, se encuentran con un dilema y dicen, pero yo qué le estoy enseñando a mi hijo si lo que estoy viendo es que el mismo Estado está apadrinando comportamientos, todo lo contrario a los valores que nosotros les hemos enseñado a los nuestros. Y los muchachos ven eso. Dos
temas que te voy a preguntar antes de finalizar este podcast es, ¿cuál ha sido la peregrinación más importante que has hecho en la vida, Eduardo? No solamente desde el punto de vista religioso. Bueno, desde el punto de vista religioso, recuerdo con mucha emoción cuando fui a la casa de la Virgen María en Cusadasi, donde cuentan y lo que se puede encontrar en la literatura, el apóstol Juan la llevó para salvaguardarle la vida. Yo entré a esa casa en esa isla que queda como entre Grecia y Turquía. Y yo entré a esa casa y yo sentí una energía espectacular. Uf, yo sentí como emoción, a mí se me pararon los vellos, sentí una fuerza, una presencia hermosa. Digamos que desde el punto de vista religioso, esa fue una experiencia que yo recuerdo con mucha, con mucha emoción. Peregrinaje en la vida. Uy, hombre, yo creo que mi vida ha sido un peregrinaje, pero que yo he disfrutado mucho. Una niñez muy linda, una adolescencia muy difícil, una adultez batallando y luchando en los escenarios de la vida, tanto en la política como en el derecho. Ser padre de familia ha sido parte de ese peregrinaje, que es lo más espectacular que hay. Yo sí te digo, pues, que eso sí es inigualable. Si usted quiere conocer su capacidad de amar, tenga un hijo. Usted es capaz de hacer cualquier cosa por esas criaturas, porque son un retacito de uno caminando por ahí, y que dependen de uno en todo momento, de lo que uno haga por ellos, de lo que uno les enseñe, de las correcciones que uno le haga, del carácter que uno les ayude a forjar, ¿no es cierto? Es una responsabilidad enorme, pero también es donde usted puede demostrar que de verdad tenemos esperanza, ¿cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de tener buenas personas, de hacer buenas personas para este mundo. Y bueno, parte de ese peregrinaje también es hacer empresa. Y ahora le metí otra arandela al peregrinaje, mi querido amigo, y es que estamos esperando a que nuestro partido, el Centro Democrático, tome una decisión de si incluirá a Risaralda en la lista cerrada al Senado de la República, donde hay conmigo dos opciones. Estamos trabajando muy duro para que podamos estar allí. Se trata de poder representar el departamento y también el eje cafetero. Hemos tenido un respaldo increíble, hemos tenido un respaldo de las directivas del partido por unanimidad en el departamento. De Risaralda hemos tenido el respaldo de nuestro diputado Durgues Espinosa, hemos tenido el respaldo de nuestro concejal más votado del partido, que es Rodolfo, hemos tenido el respaldo de los concejales de la Virginia y de Marsella, hemos tenido el respaldo de los directorios también municipales, hemos tenido el respaldo de la gente del Quindío, allá tenemos un equipo de trabajo maravilloso en cabeza de Liliana Bueno, una mujer formidable, una empresaria, una luchadora, una batalladora. Tenemos un gran equipo también en Finlandia, un equipo en Caldas conformado por unos concejales extraordinarios. O sea, hemos recibido un respaldo maravilloso y hemos recibido un respaldo muy grande de una persona que yo espero sea la próxima presidente de Colombia. Una mujer inteligente, competente, humana, sensible a las necesidades de la gente. Yo no me canso de darle calificativos porque conozco lo que ella siente por Colombia. Esa mujer se llama Paloma Valencia. Y si Paloma Valencia es presidente de Colombia, no solamente tiene el corazón grande para trabajar en lo social, sino que es una mujer que tiene la autoridad para volver a poner este país en orden y poder generar las condiciones de que haya desarrollo, empleo, generación de riqueza, oportunidades para los jóvenes, apoyo al emprendimiento. Ella ha sido una mujer muy importante. Por ejemplo, hay una ley que a los emprendedores que escuchan este programa seguramente les suena, que es la ley de formalización por escalas, que consiste en que en la medida en que las empresas lleguen a la formalización, pues tengan unas exoneraciones de unas obligaciones parafiscales y que en la medida en que vayan creciendo también vaya subiendo sus exigencias para que también le aporten al país. Pero la idea es que si esas iniciativas se logran sacar desde el Senado, imagínese una persona con esa convicción de que el emprendimiento es el camino, sea presidente de Colombia. Yo creo que es el momento también de que las mujeres ejerzan ese liderazgo. Y yo creo que Paloma, además de ser una gran mujer, una gran persona, es una gran estadista. Me encantaría poder estar en el Senado apoyando una agenda legislativa que ayude a reconstruir este país, que dé las condiciones para que las empresas puedan regresar, para que vuelva a haber inversión extranjera, para que haya oportunidades de empleo, para que haya seguridad, para que podamos volver a salir tranquilos a las calles, para que haya un mensaje claro, contundente, de que los delincuentes no mandan, de que las personas
que se levantan a trabajar todos los días de su vida, que han luchado, que tienen valores, que tienen principios, van a ser las protagonistas. Ese es el sueño que tenemos, no solamente como personas, sino que estoy seguro que la mayoría de los colombianos coinciden conmigo. Y yo creo, Eduardo, que vos también, vos también eres profesor en temas públicos. Así me es. había escapado, pero vos también conoces el Estado y eso es algo muy importante porque ya tienes una curva de aprendizaje, no va a ser un gobierno, ¿sí? Unos senadores, un senador como vos, que va a empezar de ceros. Sí, Andrés, mira, empiezo por un comentario que hiciste muy pertinente y es, a muchos gobiernos les ha tocado enfrentarse al gran flagelo de nosotros, el que nos ha quitado las oportunidades, nos ha estigmatizado en el mundo, nos ha desangrado, nos ha llevado a nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. No olvidemos lo que le pasó a nuestro compañero Miguel Uribe. El narcotráfico es el origen de toda esta tragedia que ha vivido Colombia, pero había una diferencia. Habían gobiernos decididos a combatirlos en todos los frentes, desde la fuente hasta la comercialización. El país está inundado de coca. No se está combatiendo la raíz, la causa raíz, como lo sabemos. Por eso fue que a Colombia la desertificaron hace poco, porque no está el compromiso de Estado de combatir el narcotráfico. De resto es carreta, y por eso es que desertifican a los países. Pero es que están arrodillados al tío Sam, y entonces es que nosotros no necesitamos que nos certifiquen. No, sí necesitamos, que vivimos en un mundo interconectado, donde la gente quiere hacer inversiones en los países, pero no va a países inviables, no va a estados fallidos. Por eso es que las dictaduras y buena parte de los socialismos y comunismos les encanta aislar los países para que nadie les pida cuentas, para no tener que rendirle cuentas a nadie, para no tener que cumplir compromisos internacionales en una sociedad cada vez más interconectada. Y entonces salen con el cuento de que nosotros aquí no necesitamos que nadie nos certifique, sí necesitamos. Estamos en una sociedad donde necesitamos empresas, donde necesitamos reputación, donde tenemos además que traer inversión para que se genere riqueza. Pero ¿quién se va a querer venir a un país donde no hay una decisión de política pública de combatir el narcotráfico? El próximo gobierno, que yo espero que esté en cabeza de Paloma Valencia, una autoridad que tiene, vuelva a dejar un mensaje claro. Ni la sociedad colombiana, ni las instituciones colombianas toleramos el narcotráfico y el crimen transnacional y el lavado de activos y la trata de personas. Y con nosotros hay un compromiso absoluto de que va a haber autoridad y que los criminales tienen un lugar esperándolos en las cárceles y que la gente de bien, la gente que camella, la gente que lucha, puede salir tranquila a las calles. Muy bien. Eduardo, un mensaje que le quieras dar a ese público joven que le tocó la ilusión de un cambio, la realidad, todo este tema del ICETEX, todo este tema de la salud con sus padres, un mensaje para ellos de esperanza, de resiliencia, seguir emprendiendo si ustedes quieren emprender. ¿Qué mensaje les das a esos jóvenes? Claro que sí. A propósito, voy a colocarles en este podcast una faceta importante de Eduardo, que es el profe. Por TikTok pueden escuchar y tiene un espacio muy interesante que le brinda a los jóvenes a través de TikTok para que se enteren qué es la política, cómo está definido el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje les das para ellos? Muchas gracias, Andrés. Mira, ahora mencionabas algo importante sobre mi actividad de profesor en temas públicos. Yo he tenido que contribuir en la formación de muchos abogados y de servidores públicos. De hecho, hay un curso que doy que se llama Responsabilidad del Servidor Público y otro muy interesante que se llama Programas de Cumplimiento en el Sector Público, Programas de Transparencia y Ética Pública. ¿Y por qué tocó ese tema? Porque una de las cosas que más le duele a los jóvenes es la corrupción y los desanima de lo público. Y si nosotros tenemos más gente interesada en lo público, que entienda que eso es para servir y no para servirse, como se dice popularmente, pues es mucho mejor. Y que existen técnicas que nosotros queremos desarrollar para que los recursos públicos no se pierdan. Y ya hay una ley, la ley 2195 habla de eso, pero necesitamos que los jóvenes se metan, que aprendan a ser veedores de lo público, que se metan a la política. Es que criticar es tan fácil, pero meterse es importante. Y existen técnicas para eso. Hay formas de detectar la corrupción desde adentro. ¿Qué se necesita? Que haya consecuencias,
que se demuestre que hay consecuencias de quien es capaz y se atreve a tocar lo ajeno y lo público. Buena parte de la iniciativa de TikTok, que es tu profe de política, es eso, porque a veces los jóvenes, de pronto por falta de oportunidades, ¿por qué no? O algunos porque sentarse a leer asuntos densos y pesados sobre teoría del Estado los podía aburrir. Entonces, ante esa realidad, yo he decidido como sacar un programa en el que unos clipsitos de 25 a máximo un minuto, yo les cuente unos temas claves para que ellos se alimenten y si se les genera la inquietud, pues ya vayan e investiguen. Pero no podemos andar por el mundo escuchando como, por ejemplo, un presidente empieza a hablar de una constituyente y cambiar la constitución y a la hora de la verdad no sabemos qué es una constitución o no sabemos qué es una constituyente o no sabemos el papel que juega el Congreso o no sabemos qué es el rol realmente que tiene el presidente o no sabemos qué es lo que hacen las cortes, qué hacen los jueces. Entonces en esos clipsitos estoy aportando algo y es, venga viejos, venga, pelados, vamos a mirar por qué existe esa vaina. Porque es que para que exista, por ejemplo, una rama ejecutiva, que es el presidente con los ministros, una rama legislativa, que son los congresistas, y una rama judicial, que son los jueces, ha habido millones de muertos en el mundo. En el siglo XVIII y en el siglo XIX hubo batallas campales para poder lograr que esos poderes existieran cuando se luchaba contra la monarquía, porque era lo que el pueblo necesitaba para que sus derechos se materializaran, sus derechos llegaran. Y aquí nosotros que tenemos democracias que relativamente sólidas, decimos que hay que cerrar el Congreso, que hay que quitar la Constitución, que hagamos una constituyente, como si eso fuera muy fácil de la noche a la mañana. Evitando eso, hay que alfabetizar un poco y acompañarlos en ese proceso. ¿No es cierto? Entonces, este programa lo que busca con tu profe es, venga, yo les cuento cositas, quiero contarles ese tema. Y si tienen algunos temas que quieran que avancemos, lo hacemos. Y yo creo que este gobierno, en este desorden en el que está, nos da una gran oportunidad para enseñar a los jóvenes la importancia de las instituciones democráticas. ¿Qué le digo a los jóvenes que estaban esperando un cambio? Que está bien entusiasmarse. Y eso viene con el paquete de la juventud. Y no solamente la juventud, yo conozco muchas personas muy formadas, incluso intelectuales, que llegaron a pensar que el actual presidente pudiera representar un cambio, pero un cambio positivo, porque no se equivocaron en el cambio, es que este fue un cambio negativo. Y no hay que perder el espíritu ni la esperanza de que las cosas pueden ser mejor. De pronto hay que, más bien, involucrarse en el problema, ser más sensatos a la hora de elegir y no esperar tanto ni tener tantas expectativas de que un político tiene una varita mágica que haciendo así va a cambiar todo. Esto es un tema que lo tenemos que hacer todos. Elegir un buen gobierno es apenas un paso, porque luego hay que apoyar ese gobierno o también cuestionarlo, porque no nos ganamos nada que todos vayamos a apoyar un gobierno así se equivoque, no. Pero también hay formas de tramitar esas inconformidades que son también las que da la democracia. Entonces no perdamos la esperanza, le digo a los jóvenes, sigamos pensando en los cambios positivos. No se trata de desilusionarse de la política, no, se trata de madurar, sensatez, seriedad, compromiso a la hora de escoger las personas que nos van a apoyar en esos cambios, pero de meterse también. Yo no puedo escoger a alguien para que me cambie todo cuando yo ni siquiera cambio. Vamos a sacar lo mejor. Lo mejor que nos dé esta experiencia de este gobierno para corregir los errores, para fortalecer nuestras instituciones. Seguro que entre todos lo vamos a poder hacer. La verdad, ha sido un espacio que te conocimos tu historia, una persona preparada, sencilla, humana, familiar, emprendedora, conoce el Estado. Te deseamos desde Cuatro Peregrinos que todo se dé, que yo sé que vas a aportar muchísimas cosas para nuestros hijos. Porque esta es la verdad la mejor de los éxitos. Muchísimas gracias por el espacio, Eduardo, de Cuatro Peregrinos. Hablamos de todo, creo que abarcamos todos los temas. Yo les voy a dejar a ustedes, amigos de Cuatro Peregrinos, las redes sociales de Eduardo para que lo sigan, para que sigan sobre todo escuchando esos conocimientos con su TikTok, el profe. No, como te diste cuenta, ni te envié qué preguntas te iba a hacer, ni qué respuestas iba a recibir, sino que es una conversación que se ve como de corazón, de sinceridad, y no que se vea un tema ahí como reglado. No, esto para nada es reglado. Entonces, Eduardo, muchas gracias y despídete de la audiencia. Andrés, gracias. Qué buena conversadita. Disfruté mucho la compañía, hablamos de todo un poquito. Espero que el mensaje llegue
a tus oyentes. Lo hago con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor por este país. Tengo un propósito, sí, me gustaría ser senador de la República, pero tampoco necesito una curul para trabajar con este país. Yo creo que eso es apenas una de tantas maneras de hacerlo. Hay otras, desde la academia, desde la calle, desde las redes sociales, formando hijos, es decir, ayudando de otras maneras a los emprendedores. O sea, hay muchas formas de ayudar. Lo que pasa es que en este momento del país creo que sería una muy impactante manera de contribuir en la reconstrucción de Colombia, porque tenemos todos mucho trabajo por hacer a partir del 2026. Gracias, te felicito por este programa tan interesante, muy auténtico, informal, como tiene que ser, y espero que muy pronto podamos volver a estar aquí conversando contigo y con tus seguidores. Sí, el próximo podcast que vamos a hacer con Eduardo va a ser en vivo y en directo, entonces para que no se lo pierdan. Amigos de Cuatro Peregrinos, muchas gracias por estar en este podcast. No olviden que también lo van a escuchar por Spotify para que no se pierdan en su carro pues toda esta entrevista y este podcast. Muchas gracias, amigos de Cuatro Peregrinos. ¿Y qué es una constitución? Ese es el documento más importante de un país, porque allí aparecen todas las reglas y todas las normas que debemos respetar para poder vivir tranquilos. Ahí están los deberes, ahí están los derechos y también están las obligaciones de las entidades públicas y del Estado. Por eso, cualquier norma que vaya en contra de esa Constitución simplemente es inconstitucional. Es decir, no puede ni existir.